Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a ver este pedazo de vídeo, el cual, pues bueno, el peruano que conquistó España, mi país, como sabéis, Perú, el país que amo, pues en este caso, Hugo Sotil, básicamente, lo que hizo, una de las cosas que más impactaron en su carrera, aparte de jugar en el FC Barcelona, es que lo dejó todo para ir con su selección. Hoy vamos a ver un poquito de la historia de Hugo Sotil, que hace muy poco, recientemente, ha sido conmemorado en el FC Barcelona en el aniversario 125 años. Y vamos a ver a este peruano, que la verdad nos dejó a todos enamorados. Así que, dicho esto, vamos para allá. Vídeo original, como siempre, abajo en la descripción. A los jugadores ya no los hacen como antes. Fijaros, con Cruyff y Maradona... Suele decir que el futbolista peruano cuando se va al extranjero nunca es recordado. Estamos acostumbrados a pensar que la mayoría de jugadores que salieron de este país, cuando se van a Europa normalmente lo hacen para fracasar, para regresarse a los 6 meses y para quedar como promesas incumplidas. Hombre, no, pero está poniendo ejemplos muy malos porque, vale, el Oreja Flores, Reino Manco puede ser, pero está poniendo a Paolo, que fue pues, un buen jugador, estuvo en el Bayern, en el Hannover, si no me equivoco. En el Werder Bremen estuvo Pizarro, que también fue una leyenda, incluso también en Alemania con el Bayern, ganó una Champions. Farfán también en Alemania y después en Rusia, es decir, han dejado huellita. Farfán estuvo a punto de ir al Barça y al Madrid, ojo, poca la broma, es decir, los jugadores peruanos también tienen su qué. No todos fracasan, obviamente. Tapia ahora mismo está jugando en la Liga Española en el Leganés, estuvo en el Celta muchos años, estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid, por lo tanto, los jugadores peruanos no son malos. Sin embargo, a lo largo de la historia, sí han habido casos de jugadores peruanos que llegaron a Europa y cumplieron el sueño de todos aquellos que quisieron ser futbolistas alguna vez, triunfar en el extranjero. Y si hay un jugador que no solamente triunfó, sino que es recordado hasta el día de hoy, tanto como para que lo inviten al aniversario 125 del Barcelona, ese es Hugo Sotil, el Tremendo, ¿eh? Un futbolista de épocas antiguas, pero que representa todo aquello que está bien con la selección peruana. Algo que a otros jugadores de la actualidad tal vez les falta. Un jugador que fue capaz de poner a su selección por encima de su club. Con una historia muy interesante detrás que les vamos a contar el día de hoy, pero sobre todo para entender por qué sigue siendo tan recordado y tan querido en un club como el Barcelona. El Cholo Sotil está considerado como uno de los mejores jugadores peruanos de toda la historia. Sus estadísticas lo avalan. Así es, de verdad. Aquí en España, lamentablemente no lo pudimos disfrutar porque, bueno, había las plazas internacionales y todo eso y contrataron otro holandés y el Cholo Sotil se quedó fuera. Pero él, de verdad os lo digo, estuvo en un 5-0 el Real Madrid. Es que era un crack. Es un delantero que nació del fútbol peruano jugando en el Deportivo Municipal. Cuando tuvo su primera temporada con 19 años, marcó 14 goles en 18 partidos. Siendo tan joven ya empezaba a destacar como un jugador que tenía algo especial. Sobre todo que tenía ese olfato goleador. Recordemos que estamos hablando de finales de los años 60. La selección peruana estaba cada vez más cerca de llegar a lo que se conoce como su era dorada, los años 70. Y el Cholo Sotil fue parte de esa generación. Se quedó jugando durante 5 años en el Muni. Empezó a llamar la atención no solo para la selección nacional, sino también en el extranjero, en una época donde, recordemos, no era muy común que los jugadores peruanos emigren fuera del... Eso es cierto. Ahora, a día de hoy, básicamente, gracias al internet, gracias a muchas cosas, te pueden ver de cualquier parte del mundo. Pero en los 70 era bastante complicado. Y para que hiciera tanto ruido, para que llegara al Barça, imaginaros lo bueno que era. País. Si ahora ya es algo que parece complicado, en los años 70 era mucho más. Las reglas para fichajes eran otras, y si te fichaban desde algún equipo europeo era que de verdad tenías que ser muy bueno. Tal cual. La mayoría se iban a equipos de ligas cercanas, a la Liga de Colombia, la Liga de Brasil o la Liga de Argentina. Pero llegar a Europa parecía casi un sueño. Es entonces que aparece el Barcelona. La historia del fichaje de Sotil por el Barça es un tanto curiosa. Según se cuenta desde España, el Barça había llegado a Perú Fíjate qué centro, ¿eh? interesado en fichar a Teófilo Cubillas. Estaban tan interesados que fueron a ver algunos partidos suyos en Alianza Lima. Sin embargo, no se quedaron muy sorprendidos por los partidos que lo vieron jugar con Alianza. Uy, Teófilo Cubillas.
Cuidado. Así de casualidad terminaron encontrándose con el Cholo Sotil, que en esa época jugaba en Municipal. Pudo ser el destino, pero también acabaron viendo sus partidos y eso sí los sorprendió, porque lo veían como un delantero que tenía mucha movilidad en las bandas. Y llevó la 10 con el Barça, señores, qué locura. Se podía mover por todo el frente de ataque, por la izquierda, por la derecha, por el medio. No era un 9 como tal, era más un acompañante. Fíjate con Johan Cruyff, Era rápido y tenía potencia, desequilibrio, gambeta y también tenía gol. No era especialmente alto, medía 1,67 m, pero eso no les importó, porque lo compensaba con todo lo demás. A pesar de ser chiquito, tenía una potencia en las piernas muy grande. Y eso era algo poco común. Es así como, si bien pero es que mira qué piernas tiene, tío, qué locura. habían llegado buscando a Cubillas, se terminaron llevando a Sotil. Y confiaron tanto en él que cuando llegó al equipo, le dieron la 10 del Barça. Es cierto que en esas épocas el Barcelona no es lo que es hoy en día. Aún no habían ganado ni... Bueno, el Barça siempre ha sido un club grande, ¿eh? Siempre. Ninguna Copa de Europa, pero sí eran un equipo importante de España, y se mantenían como uno de los equipos más populares. Recordemos que por estas épocas el Barça estaba en una especie de reestructuración, estaban armando a una de las mejores plantillas de su historia, donde tenían nada menos que a Johan Cruyff, considerado por muchos el mejor jugador europeo de toda la historia, que en estas épocas se hizo futbolista del Barça. Fíjate, estas fotos que estamos viendo son historias, señores. Era el líder del proyecto. A Cruyff le dieron la 9 y a Sotil lo llevaron y le dieron la 10. ¿Por qué? Porque el plan del Barcelona era que Cruyff y Sotil sean la dupla de ataque del Barça. Corría el año 1973. Sotil había llegado para tener su primera temporada en Europa. No tenían demasiada confianza en él, sobre todo en España. Era un fichaje raro, un jugador directo de la Liga Peruana a ser el 10 del Barcelona. En esas épocas... Es que es muy fuerte. Era muy difícil que los españoles tuvieran referencia de los partidos de Municipal. No tenían cómo verlo, solamente tenían las crónicas de los periódicos donde se decía que Sotil era un delantero muy movedizo con gol. Pero en la primera temporada que tiene con el Barça juega 36 partidos y marca 13 goles. Fue una de las buenos números, temporadas más goleadoras de su carrera. Sobre todo para estar adaptándose a Europa y todo, que era otro nivel y obviamente tenía... Esa época de Europa, en comparación, me imagino, a Latinoamérica, era de otra cosa totalmente. Y imaginaros el rendimiento que dio igual, Recordemos que en esas épocas no se jugaban tantos partidos como antes, el fútbol tenía otro ritmo. Y que un delantero peruano llegue al Barça y en su primer año marque 13 goles y además salga campeón de la Liga de España, ni bien llegó en su primera temporada... Es una locura, tío. Lo de Sotil es una barbarie. Tenemos que saber que para el 74 el Barcelona ya llevaba 14 años sin ser campeón de liga. Llegó Sotil y apenas llegó salieron campeones. Para colmo le metieron una goleada de 5-0 al Madrid, a su rival de toda la vida. Es por eso que los hinchas del Barcelona desde hace mucho tiempo le guardan un gran cariño. Porque Sotil de alguna manera fue el rostro de una etapa donde parecía que el Barcelona estaba renaciendo, junto con Johan Cruyff y otros jugadores. El proyecto del equipo era volver a ser protagonista en España, y lo ¿Cómo remata? Es un animal, ¿lo habéis visto? consiguieron. Es por eso que hasta hoy el Cholo Sotil es considerado uno de los sudamericanos más queridos en el Barça. Está en todos los libros de historia del Bueno, y Messi, obviamente, ¿no? Barcelona, y los hinchas más antiguos recuerdan con mucho cariño aquellas épocas. Sin embargo, si bien Sotil duró 3 años y medio en el Barça, luego de eso llegó el momento más importante de su carrera. Y esto no sucedió en el Barcelona, sino que pasó en la selección. Corría el año 1975. Este momento cambia su carrera completamente, Sotil estaba teniendo su segunda temporada con el Barça. Ya era un jugador muy querido y hasta se podría decir que empezaba a convertirse en una de las estrellas del equipo, en uno de los más importantes. Ese año se juega la Copa América. Desde que comenzó el torneo, Cholo Sotil se escapa de Barcelona para jugar la final junto a Perú. De la Copa América, Sotil le había dicho al Barcelona que él quería ir a jugar con la selección. Sin embargo, no le daban permiso. En esos tiempos, el calendario de partidos entre Sudamérica y Europa era diferente. La Copa América se jugaba al mismo tiempo que se jugaba la Liga de España. Eran como dos mundos diferentes.
Y como el Barcelona tenía el contrato de Sotil, ellos eran los que le tenían que dar el permiso de irse con la selección para jugar la Copa América. Era una selección peruana considerada de las mejores, si no la mejor de la historia. Sotil quería ir, pero el Barça no le daba el permiso. Lo querían tener en el club, no querían que se Obviamente se estaba jugando la liga, ¿no? fuera a lesionar o que le vaya a pasar algo. Su entrenador Rinus Michels le dijo que no le iba a dar el permiso para que se vaya con Perú, que tenía que quedarse en la concentración con el Barça porque ese era el club que le pagaba el sueldo. Pero Sotil hizo algo que tal vez ningún jugador de la actualidad sería capaz de hacer. Se han tejido muchas historias alrededor de lo que pasó. La Copa América seguía avanzando y Sotil estaba desesperado por irse con la selección para llegar a jugar algunos partidos. Perú se plantó en la final contra Colombia, y es entonces donde ocurre el momento que lo mete en la historia. Algunos dicen que se escapó del Barcelona, huyó de la concentración para encontrarse con la selección peruana casi como si estuviera huyendo de la justicia. Para jugar el último partido en la final contra Colombia, llegó, marcó el gol y salió campeón. Es bien loca esta historia, ¿eh? Otras versiones dicen que en realidad Sotil sí le pidió permiso al Barcelona. Su entrenador no le quería dejar ir, pero él logró convencer al Barça de que lo dejen, al menos un partido. Desde Barcelona se da la versión de que sí hubo gente del club que lo acompañó para poder cuidarlo hasta la final de la Copa América y que pueda jugar tranquilo, como escoltándolo de ida y vuelta. La primera versión es mucho más heroica y es la que se suele contar, pero sea cual sea la real, hay algo que no podemos negar. Llegó y la ganó. Eso sí que no hay nadie quien se lo quite. Sotil estaba dispuesto a ponerse en contra del club que le paga el sueldo y del entrenador que lo hizo titular en Europa por su deseo de defender la camiseta de Perú. No le importaba si ponía en riesgo su integridad física, si se llegaba a lesionar. En esa época el tema de los seguros médicos era muy diferente. Él solamente quería jugar esa final con Perú contra Colombia. Y mira tú cómo es el destino. En el pasado el Barcelona se había fijado en Teófilo Cubillas y terminaron llevándose a Sotil. Y para la final contra Colombia, Teófilo Cubillas se lesiona y llega Sotil para reemplazarlo. También para que vean la generación de jugadores que tenía Perú en esa época. Seguramente todos en España le decían que no era necesario, que no tenía que poner en riesgo su... Y fíjate, el mejor jugador, que era Cubillas, se lesiona y luego... ¡pam! Llega él como el héroe y ganan. Es una locura, es una película su vida. Carrera o su relación con el equipo por un partido. Pero no era un partido cualquiera y no era un equipo cualquiera. Era la selección de su país. Y en la actualidad, donde existen jugadores que prefieren no ir a una Copa América porque no tienen seguro médico o prefieren Palo a Tapia, perderse partidos de eliminatorias, curiosamente, justo cuando a la selección le va mal, se lesionan antes de los partidos y luego se recuperan, te hace valorar mucho lo que jugadores como el Cholo Sotil hacían en el pasado. Como quien dice, antes los hacían diferentes. Su historia tuvo un final feliz. Salió campeón con Perú y se metió en los libros de historia para la eternidad. Pero también consiguió algo que casi ningún jugador peruano en toda la historia pudo lograr. Ser bien recordado tanto en su equipo, como para ser invitado al 125 aniversario, siendo un orgullo para todo el Perú, y también en su selección. Pero lo que la gente más recuerda ahora de él no es tanto su manera de jugar, porque la mayoría de las personas actuales no lo llegaron a ver en vivo. No, es que es de hace muchísimo tiempo, pero bueno, gracias a estos vídeos pues podemos ver y comprender lo grande que era. Para llevar la 10 del Barça, imaginaros. Ni tampoco sus estadísticas que están ahí en internet para todos los que quieran verlas, sino lo que simboliza. No solo el amor, sino el respeto por tu selección, llegando al punto de ponerla por encima de todo lo demás, por encima de tu equipo, por encima de tu sueldo, por encima de tu futuro profesional peleándote con tu club y con tu entrenador. Eso es algo que hoy ningún jugador de la selección sería capaz de hacer. Por eso es recordado y por eso siempre lo será. Pues videazo, la verdad. Videazo de la historia de Hugo Sotil. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscribiros, compartirlo, seguirme en todas mis redes sociales que las tenemos abajo en la descripción. Y si queréis más vídeos así, pues dejar un buen like y muy pronto traeremos más. Nos vemos. Adiós.